Después de una estancia muy atareada en Guangzhou, toca cambiar de aires. Nos encontramos en el pueblo antiguo de Fange, un poco más al este de Cantón, y aquí ya empieza a notarse la presencia de los Hakka, que irán asomando también en los próximos vídeos. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el título del vídeo, pero tranquilos que enseguida vamos con ello. Es que al mismo tiempo estamos viajando y queremos que conozcáis un poco la historia de estos lugares. Aunque sigue siendo invierno, estamos a mediados de enero, no hace ningún frío. Ahora mismo el termómetro marca 23 grados. Yo nunca había pasado un invierno tropical, entre comillas, y no está nada mal. De hecho, no pocos chinos del norte viajan al sur en esta parte del año. Creo que dentro de no mucho los conoceremos más de cerca. Pero bueno, ahora vamos con los Hakka, que técnicamente no son una minoría porque también forman parte de los Han. Y ojo, porque algunos van más allá al decir que ellos son los verdaderos Han. Total, que desde el siglo IV comenzaron una serie de migraciones desde el norte al sur motivadas por invasiones de lo que entonces se consideraban bárbaros. En nuestro viaje por el noroeste ya profundizamos en todo aquello. Hubo 5 oleadas migratorias de población Han hasta el siglo XIII. Eran gente harta de las guerras que buscó una vida mejor en esta y otras zonas del sur. Por lo visto, originalmente la mayoría de ellos eran de Henan, de ciudades que entonces eran muy importantes como Luoyang, pero también era un lugar bastante expuesto a las ambiciones de los mongoles, entre otros. A medida que fueron desplazándose hacia el sur, esto no ocurrió de la noche a la mañana, fueron entrando en contacto con la población local y parece que no hubo demasiado rechazo, porque Hakka en chino se dice Kejia, que significa literalmente invitado, huésped, aunque sabemos que también tuvieron roces y conflictos y más tarde veremos algunas de las soluciones a las que llegaron. Perdonad si este entorno no coincide con el del pueblo antiguo, pero es que vamos de camino al puerto. Parte de los Hakka emigraron a otros países, sobre todo al sudeste asiático. Hoy en día hay 80 millones en todo el mundo, pero más de la mitad están en China y la mayoría en esta provincia, la de Cantón. Y para los que nos veis desde Latinoamérica, sabed que también los podéis conocer en Perú, por ejemplo. Entre los Hakka más famosos de la historia tenemos al propio Sun Yat-sen, padre de la China moderna, que nació en esta provincia, y Hongxiu Chuen, el autodenominado hermano de Jesús y líder de una de las revoluciones más bestias de la historia del país. Queríamos venir al puerto porque a veces cuando vamos a lugares antiguos o tradicionales puede dar la impresión de que todo el mundo vive del turismo y no es así. Ese barco se parece un poco a los de los Tanka, a quienes ya dedicamos un vídeo. En estas localidades se mezclan muchas influencias, incluida la de ellos. Mirad dónde hemos pasado la noche por solo $15. Y no es un precio que nos hayan dado por hacer una promoción ni nada por el estilo. Se debe a que estamos en temporada baja y también es una planta bastante baja, el tercer piso. En los de arriba, con mejores vistas a la playa, cuesta más. Yo nunca había estado en este tipo de hoteles de costa y mira que en España hay. Varios de mis compañeros de trabajo aquí en China solían venir a lugares así durante las vacaciones de invierno. Nosotros ni una vez. Siempre pasando frío en el pueblo de Lele. Pero creo que este año lo vamos a compensar. Vale, pues ahora que estamos tranquilos os voy a contar una cosa que nos pasó hace 2 años y con la que creo que nos la jugamos. Fue un acto irresponsable por mi parte y os quiero hablar de ello básicamente para que no hagáis lo mismo. Como sabréis los que nos seguís, nosotros solemos usar un dron para grabar algunas de las imágenes de estos vídeos. En China es muy fácil hacerlo porque la regulación es más laxa que en España, por poner un ejemplo. De hecho, hace nada han comenzado a exigir que los drones estén registrados, algo que puedes finiquitar rápidamente a través de internet. Pero sigue siendo posible volar aparatos de hasta 7 kilos con los que puedes causar daños fatales a otros sin ningún tipo de permiso. O sea, sales de la tienda con el cacharro y el mismo día ya estás volando. Ojo, eso no quiere decir que no haya normas, las hay, pero aquí con los drones pasa un poco como con las armas en los Estados Unidos. Y quizás la comparación no sea tan exagerada porque solo con sus hélices puedes causar mucho daño a otra persona o a ti mismo. Nosotros siempre hemos usado drones de menos de 1 kilo
estilo comenzamos hace 3 años y pico y fuimos aprendiendo sobre la marcha mientras volábamos, cosa que tampoco recomiendo, aunque es muy habitual aquí. De hecho, en las tiendas de drones suelen permitir probarlos ahí mismo, dentro del propio centro comercial, con toda la gente pasando y otros clientes mirando cosas a 1 metro. Pese a todo, estás obligado a conocer las normas, como por ejemplo evitar los aeropuertos y no superar los 120 metros de altura en determinadas zonas. Pero he conocido a unos cuantos que vuelan tan alto y rápido como les permita el dron. Después de lo que nos pasó, intento no hacerlo sobre zonas urbanas con mucha gente, aunque no esté prohibido. Y si vuelo, lo hago principalmente sobre masas de agua. No me gusta ir muy por encima de los 50 metros y siempre tratamos de tenerlo a la vista. Si no lo vigilo yo, lo hace Lele. Todo esto os lo digo porque si venís de viaje o para pasar una temporada puede ser muy tentador y al ver que es tan fácil a lo mejor os confiáis. También os puede pasar con las motos eléctricas pequeñas y otros vehículos a baterías que no requieren permiso de circulación. Mucha gente los usa haciendo caso omiso a las normas y a lo mejor vosotros podéis llegar a pensar, yo voy a hacer lo mismo y tampoco pasará nada, porque eso de que aquí el gran hermano lo vigila todo y te castiga instantáneamente es un mito, pura ciencia ficción. Bien, pues dicho todo esto, vamos con nuestra historia. Esto os lo íbamos a contar en nuestra reciente visita a Guangzhou porque nos ocurrió allí, pero al final decidimos que el tema de los africanos era más interesante. En cualquier caso, nos pasó hace justo 2 años y en circunstancias muy similares, porque también viajamos a esa ciudad para hacer unos trámites en el consulado, pero aquella vez fue en tren, tuvimos que madrugar mucho y estábamos súper cansados, con lo cual ya empezamos mal. Si vas a volar un dron, antes asegúrate de estar bien despierto. Hace justo 2 años, día arriba, día abajo, comenzamos la jornada igual que hoy. Después de hacer los trámites en el consulado, esa parte no se puede grabar, vinimos a este paseo que hay a orillas del río y frente a la zona financiera. La idea era grabar unas imágenes de los rascacielos del fondo con el dron. Total, que despego y enseguida me doy cuenta de que no entra todo en el plano, hace falta más distancia. Y entonces hice algo que la gran mayoría desaconseja, volar marcha atrás. Yo había dado por hecho que todos los edificios altos estaban al otro lado de la orilla, pero quedaba uno a este lado y menudo además. Total, que para cuando me di cuenta, esto pasó rapidísimo, el mando me da un aviso de proximidad, la imagen se vuelve loca y escuchamos a nuestras espaldas ¡King Khan! ¡King Khan! Miramos y nos encontramos a la torre de Guangzhou, uno de los edificios más altos de todo el país. Y enseguida me empecé a sentir súper nervioso, súper angustiado, porque esa es una zona turística. Ya me conocéis, estaba imaginándome lo peor, daños a personas, a la estructura del edificio, abierto entre rejas, porque China tiene una normativa mucho más laxa en este aspecto, pero si haces daño a alguien, ahí ya no te libras. Entra en juego la ley y tendrás que hacerte responsable. El dron ya lo dábamos por perdido, porque se pegó unos golpes tremendos. Lo que más nos preocupaba era la posibilidad de haber causado daños a otros, y decidimos que había que ir a la policía a informar sobre lo sucedido. O sea que pese a lo irresponsable que fue volar de esa manera, creo que al final hicimos lo correcto. Yo tenía muchísimo miedo de eso, de acabar en la cárcel. Además, ya sabéis, cuando se habla de esos temas en China todo es terrible, y no me iba a quedar tranquilo si nos íbamos a casa así, porque para entonces ya nos habíamos dado cuenta de que la zona estaba cerrada al público. Pero yo pensaba, ¿y si el dron se ha quedado por ahí arriba colgando y más tarde cae sobre alguien? Así que nada, respiramos hondo y fuimos a hablar con el primer policía que vimos por allí. Nos atendieron muy bien, con muchísima más calma que la que sentía yo, y lo primero que nos dijeron fue, ¿qué pasa? ¿Queréis recuperar el dron, verdad? Y nosotros, no, queremos asegurarnos de que no ha ocurrido nada serio. Llamaron a la comisaría, nos pidieron que esperásemos por ahí hasta que viniesen un par de agentes, y en ese plazo de tiempo yo estaba con unos sudores que no os podéis ni imaginar. Cuando llegaron nos tomaron los datos y fuimos a preguntar a los encargados de la torre por el suceso. Y después de un rato que a mí se me hizo eterno esperando, un señor asomó por una puerta y dijo, no ha pasado nada. Pero yo estaba seguro de que luego nos esperaba un viaje a la comisaría, declarar... Nada de eso, os podéis ir y a una mala os llamaremos. A mí no se me pasó el susto hasta semanas después. Hubo un periodo en el que apenas podía volar, me daba muchísimo miedo, y ahora lo hago con 100 veces más cuidado que antes. Por cierto, sabemos que semanas después alguien recuperó nuestro dron, lo reparó y lo puso a volar porque nos llegó una notificación. Entonces nos desvinculamos como propietarios y ahí ya sí que por fin pude respirar tranquilo. Por lo visto sobrevivió al choque, quizás se quedó en una plataforma a media altura. Si no recuerdo mal, luego en el mando comprobamos que volé como mucho a unos 50 metros. Cambiando de tema y antes de despedirnos, hace poco nos han informado de que uno de
nuestros patreones y alumno del ELE, Fidel Gómez, ha fallecido. Y su familia, que también nos sigue, nos ha pedido que le hagamos una mención. Va por ti, Fidel, Beti Gurekin. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!